eran etapas muy difíciles dentro del Beni, que sigue viviendo todavía ese abandono. Ahorita es por eso que yo decido ser diputado por el Beni, para trabajar por proyectos de desarrollo para el Beni. Actualmente nuestra democracia, querido Reinaldo, se está perdiendo por todas estas vulneraciones que hay en el sistema democrático. La no llamada elecciones judiciales, aunque siempre yo lo he dicho, las elecciones judiciales no son la solución para la justicia. Y yo no tengo miedo en decirlo. Se viene en la repartición de los escaños. ¿Sabe qué tiene que pasar en el Congreso? Tiene que haber una ley para redistribuir los escaños. Santa Cruz va a ganar escaños. El Beni posiblemente gane uno o quede como está. Posiblemente La Paz pierda, Potosí pierda y Oruro pierda. Esa ley tiene que ser aprobada por 2/3 de la Asamblea. ¿Usted piensa que los diputados de los que pierda van a votar por perder escaños en sus regiones? No. Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la contingencia de compartir con todos ustedes información de interés de la opinión pública. Tiene el grato placer de recibir a un legislador de una, podemos decir, incuestionable dedicación a lo que es nuestra región. Leonardo Fabián Ayala Soria, diputado por la C51 del 61 del Beni. Había restado 10 circunscripciones. Bueno, bienvenido, y estamos seguros de que vamos a desglosar un tema de interés de todos ustedes. Buenos días, diputado. Gracias, Reinaldo, por invitarme a tu programa. Siempre un orgullo saber conocer a la población de todas las inquietudes que tenga, que nosotros como diputados podamos brindársela, informarle bien a la población. Y quiero agarrarme del término que acabas de utilizar y, bueno, también compartir con ellos que afectuosamente conocen a este diputado como Tano. ¿Es correcto? Sí, correcto. Tano viene un sobrenombre que me pone mi abuelo. Mi abuelo quería que me llame Cayetano, y mi padre decide en ponerme Leonardo. Entonces dice mi abuelo, entonces de cariño le vamos a decir Tano, si no le vamos a poner Cayetano. Todo tiene su historia en esta vida, ¿no? Eso es correcto. Y cabalmente vamos a regirnos en base a lo que acabas de compartir, querido diputado. Historia, ¿no? También citabas de que es bueno que la ciudadanía conozca el perfil de sus autoridades, y no solamente profesional ni como legisladores, sino el perfil humano, que es lo que le da el valor incuestionable a nuestras autoridades, ¿no? ¿Cómo nace el interés de esta autoridad por dedicarse a la política? Bueno, yo en primer lugar quiero dar una pequeña trayectoria. Yo nací en Santa Cruz en 1973. Estudié en una primera instancia en el Colegio Franco-Boliviano. De ahí en una segunda instancia termino saliendo bachiller del Colegio Don Bosco Santa Cruz por la cuestión de las inundaciones. Yo estudiaba en el Colegio Franco, vivíamos en el barrio Guapay. En la inundación de 1982 verdaderamente destruyó toda la familia, el colegio. Tuvimos que irnos a pasar clase al Colegio La Salle Santa Cruz porque el turbión se fue con todo, como dicen, ¿no? Quedamos sin nada como familia. Fue como comenzar una nueva vida, a trabajar nuestros padres con su dedicación, mi madre, mi padre. Nos tuvimos que trasladar de casa, nos vinimos a vivir cerca del parque urbano, y por ese motivo fue que ya decide mi padre meterme al Colegio Don Bosco, un colegio salesiano católico donde llego a salir de promoción. Luego surge mi vida,
voy a estudiar al Brasil, estudio ingeniería civil en la Universidad de Joinville, vuelvo a Bolivia con otros estudios, me caso, mi señora es veniana, Laura Claudia Hopi Dorado, tengo 3 hermosos niños con ella y nos vamos a vivir al Beni. Yo consulto a mi padre y le dice, papá, quiero ir a vivir al Beni. Él me dice, el Beni es el futuro, hijo, te apoyo, me apoya. Con mi señora decidimos ir a hacer nuestra vida al Beni. Hace 19 años emigro al Beni, a un pueblito que se llama Huacaraje, que está en la provincia Itenes del Beni. Y comenzamos nuestra vida con mi señora a trabajar el día a día. Mi suegro es ganadero, me hace invertir en ganadería. Comenzamos a trabajar hace 19 años y es así que soy ganadero en el Beni. Un proyecto que yo siempre me gustó la ganadería, fue por eso que voy con mi señora allá. Ahorita en la actualidad ella también tiene sus emprendimientos en Huacaraje, pueblo de donde vivimos, ¿no? Mis hijos se han criado prácticamente en el Beni, son benianos. Y en ese sentido, siempre con el afán de aportar a la economía del Beni. Es por eso que yo me animo a la invitación. El doctor Carmelo Lenz me invita a ser candidato a diputado por la circunscripción 61 del departamento del Beni y acepto. Porque yo cuando llegué al Beni tardaba 3 días con mi señora por camino hasta donde vivimos desde Trinidad, siendo que son apenas 300 kilómetros. Nos plantábamos, dormíamos en la carretera. A veces decidíamos volvernos por agua con mi señora en embarcaciones y llegábamos al puente San Pablo, que era hasta a veces menos traumático que irse por tierra, porque por agua era un día y una noche. Llegaba al puente San Pablo, ahí buscábamos un medio de transporte para trasladarnos a la ciudad de Santa Cruz cuando teníamos que venir a hacer algunas cuestiones de comercio en Santa Cruz, cuando venía mi ganado que teníamos con mi señora arreado desde el Beni. Eran etapas muy difíciles dentro del Beni, que sigue viviendo todavía ese abandono. Ahorita es por eso que yo decido ser diputado por el Beni, para trabajar por proyectos de desarrollo para el Beni. Querido diputado, el incuestionable relato de la patética actualidad en la que se encuentran potenciales campos de crecimiento para Bolivia. Para Bolivia, no estamos hablando de que es única y específicamente de una región o departamento, sino la potencialidad es para el país, porque somos integrantes de un mismo y solo país. No, vemos que hay indiferencia, es la parte política que no se llega a entender ya. Bueno, de familia también tengo ascendencia veniana, conozco lo que es sufrir esa zozobra, ese riesgo de voy, pero no sé cuándo voy a llegar, ¿no? Antes era extremo el inaudito, la inaudita odisea en la que uno se embarcaba para tratar de llegar a su destino por tierra. Podemos hasta tildarla de imposible, Sí. ¿no? Y ver que hay autoridades comprometidas, como lo que significa tu caso, ya en este específico punto, es lo que a uno lo motiva a llegar y desglosar en detalle lo que acabas de compartir. ¿Por qué es que Tano dice y resuelve de manera inflexible ingresar a la política? Extracámara me comentabas, Tano, también de que participaron tus hijas en esta resolución tuya. Sí, participaron verdaderamente, es una historia bonita. Cuando llegamos al pueblo comenzamos, mis hijas nacieron allá, ¿no? Ya cuando tienen 9 años siempre le hemos acompañado a mi señora, con mi señora, a mi hija, donde iban, había un campeonato plurinacional. Y nos trasladamos del pequeño pueblito a una población San Ramón. Ellas jugaban básquet, mis 2 hijas, que ahorita una va a cumplir 18 años, la otra tiene 16, eran parte del equipo del pueblito que jugaban básquet.
Y nos trasladamos acompañándola a ella porque ella quería jugar en el plurinacional con el equipo del pueblito, un pueblito de 2000 habitantes que vivimos Guacaraje, ¿no? Y hay una anécdota ahí que llegan a perder 90-0 ese partido. Entonces mi hija sale desconsolada, ahí me enterneció y dije, ¿cómo puede ser? Dice, no quiero jugar más básquet. Y mi señora le dice, van a jugar básquet y la próxima vez que venga van a salir campeonas. Pero no, vamos a hacer una escuela de básquet en este pueblo que vivimos con su padre, vamos a buscar ayuda y vamos a formar una escuela de básquet. Retornamos al pueblo, mi señora se pone en búsqueda de un entrenador de básquet, se lo buscó en Santa Cruz, se lo buscó dentro del mismo Beni, al final no pudo asistir de Santa Cruz y buscamos un buen entrenador del Beni. El profesor, bien me acuerdo, Trini Chimanacay, que había sido director técnico de la selección beniana, y con ese comenzaron a trabajar. Era tanto el esfuerzo que las niñas se levantaban entrenadas de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana. Venían a casa, se bañaban, iban a clase y el segundo turno era de 5:30 de la tarde a 7 de la noche. Durante los 8 meses que venían los próximos plurinacionales. La cuestión cambió, se ve que el trabajo verdaderamente y mentalizar a la gente que se puede, todo objetivo se puede lograr. Inclusive a la autoridad del momento fuimos a pedirle ayuda y él menospreció al mismo pueblo diciendo que yo estaba loco, mi señora estaba loco, que iban a poder salir campeonas plurinacionales las chicas. El primer año no solo ganamos las etapas de la provincia Itene, sino llegan a ser campeonas benianas plurinacional. Yendo a Potosí al plurinacional y sacando el 4.º puesto, porque todavía estaban en un proceso las chicas de ser verdaderamente una buena jugadora. Seguimos insistiendo en el proyecto, el segundo año ganamos el selectivo departamental del Beni y ya llegan en Villatonari a ser campeonas nacionales de básquet por el Beni. Ese es un proyecto que verdaderamente se me paran los pelos, que mi señora, con toda la gente del pueblo, porque también las madres apoyaban. Los fines de semana para pagar al técnico se hacían picantes en el pueblo, en la plaza del pueblo. Como son pueblos chicos, la gente colabora, influye. Además a la gente hay que hacerla que sean parte de un proyecto, para que vean que los proyectos, cuando todo participa, caminan. Imagínense que llegamos a ganarle a Cochabamba en la final, en la semifinal le ganamos a Santa Cruz, Colegio Cristo Rey, un colegio representativo en Santa Cruz, con una chica que venía de un pueblo de 2000 habitantes, pero tenían un entrenamiento que parecían una selección nacional. Entonces son de las cosas que me inspiraron para tratar de buscar mejores días para el Beni. Yo digo mejores días en que en el Beni tropezamos con el sistema carretero que ya ahorita estábamos comentando. Yo he propuesto 2 redes viales fundamentales para el Beni. Uno que incluya ya la provincia Itene en la red vial fundamental del país y otro que incluya la provincia de Yacuma, que viene desde Las Abras, carretera con Guayaramerín, llega a Santana de Yacuma y nos conectaría con San Ignacio de Mojo. No nos olvidemos que Santana de Yacuma es la capital ganadera del Beni. Correcto. Yo soy ganadero y tenemos que buscar cómo el Beni saca su producto, su ganado, hacia el occidente. Entonces esas redes viales fundamentales son verdaderamente de primera necesidad para el departamento del Beni, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Ya mi proyecto de ley yo lo metí hace 1 año y medio, no avanza en la Cámara, sigo insistiendo, porque yo digo siempre, si me he metido en la política, tengo que hacer gestión por el departamento por el que fui electo, ¿no? Y esa es la gestión. Ya hemos avanzado, te comento, en la ley de la pequeña propiedad. Ya pasó comisiones, seguimos insistiendo porque yo sigo encima de la comisión. Estamos en la ley del abigeato, hay harto abigeato en el Beni, que perjudica al productor ganadero, no solo en Beni, en Santa Cruz, en Pando. Entonces esa es una ley
que tenemos que sacar, es prioridad para nosotros los productores ganaderos, para el pequeño productor. La ley de la pequeña propiedad ya va a permitir que una pequeña propiedad sea sujeta a crédito, antes no era sujeta. Imagínense a cuántos pequeños productores va a beneficiar que con sus papeles ya puede ir a sacar un crédito a un banco, ¿no? Yo pienso que vamos a seguir insistiendo, aunque es dura la lucha con el movimiento al socialismo. Yo pienso que el país tiene que entrar en una etapa de concertación, de hacer una agenda país para que todos los departamentos que son olvidados, como el departamento del Beni, sigan adelante con sus proyectos de ley que beneficien en gran sentido a la población. Diputado, escuchando atentamente tu relato, ¿no? Lo cual vuelvo a censurar por el daño que se le hace al pueblo boliviano, ¿no? También viendo la comisión de la que formas parte, constitucional, quiero consultarte lo siguiente: ¿cómo ve este diputado, cómo ve esta autoridad lo que estamos transitando en democracia? ¿Cuál es el nivel de nuestra democracia actualmente? Actualmente nuestra democracia, querido Reinaldo, se está perdiendo por todas estas vulneraciones que hay en el sistema democrático. Las no llamadas elecciones judiciales, aunque siempre yo lo he dicho, las elecciones judiciales no son la solución para la justicia. Tiene que haber una reforma constitucional. Para por lo menos yo veo lo que pasa en Perú y se me paran los pelos, ahí hay una verdadera justicia. Pillan una presidenta con relojes Rolex y allanan su casa. Es porque la justicia es independiente, porque se ataca la corrupción. Vimos el caso Lula, caso Odebrecht, donde actuó, siendo todo un presidente del Brasil, actuó porque vio corrupción en el caso. Entonces tenemos que llegar a ese tipo de justicia. ¿Y cómo vamos a llegar? La justicia no la tienen que definir los políticos. ¿Por qué yo como político voy a tener que seleccionar a candidatos de justicia? Yo no creo en eso y creo que tiene que haber una reforma judicial. Tenemos que juntar cómo funciona la justicia en diferentes países para que sea una justicia independiente, donde no solo beneficie al rico, sino también al pobre, tenga justicia. Porque en este país, lamentablemente, el que tiene plata es el que tiene justicia. El que no tiene, no la tiene, porque no tiene para pagar un juez, no tiene para pagar un fiscal. Y eso tiene que acabar. Y tenemos que hallar el término medio donde la justicia sea impartida de una forma transparente. No podemos decir que han habido grandes administradores de justicia, han habido gente proba dentro de la justicia boliviana. Pero ahora más que nunca necesita la justicia una reforma constitucional para dejar que los políticos tengamos que elegir alto magistrado, seleccionar alto magistrado, porque por supuesto va a tener un beneficio político. A mí no tengo miedo en decirlo. El que selecciona le van a deber un favor político y ahí ya se comienza a manchar todo. Por eso tiene que haber una reforma constitucional. Eso es lo que yo veo en este nuevo sistema de justicia. Ahorita la democracia se está perdiendo por eso prácticamente. Porque los políticos manejan justicia, no tenemos que meter la mano en la justicia. Voy por una reforma constitucional, veremos, conversemos cómo se tiene que llevar adelante esa reforma constitucional, pero eso es lo que verdaderamente tiene que haber este país, para que la justicia sea independiente, un órgano independiente que no sea manipulado por ninguna persona, ni por el presidente, ni por el vicepresidente, ni por las diferentes cámaras, ni la Cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados. La independencia de poderes, diputado, no huelga a decir de que de Vox Populi, que está secuestrada, ¿no? Y tampoco es algo que nos estemos inventando o recién enterando, que caer en algún tipo de contingencia de este sentido es espeluznante, ¿no?
Ahora, viendo el otro lado de lo que significa la parte política en participación tuya, diputado, ¿no? ¿Cuál es el motivante o el objetivo en corolario que actualmente está tratando de alcanzar? ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con la tenacidad tuya? Como digo, siempre cuando uno está como legislador, tiene un propósito. Yo fui puesto de legislador electo por la circunscripción 61 porque tengo que ver por toda esa población olvidada que hay ahorita en el Beni. Falta de camino, que vemos tantos problemas que hay por la falta de camino en el Beni. El Beni va a ser el primer, yo siempre lo he dicho, el primer productor de Sudamérica de arroz cuando tengamos vía caminera. Va a ser un potencial agrícola ganadero, pero ahorita no podemos hacerlo por la falta de atención del gobierno nacional en darnos red vial fundamental. ¿Y sabe cuánto le significa al gobierno darnos red vial fundamental? Una inversión, pongámosle, de 7 millones de bolivianos por red vial fundamental al año, por lo menos para que nuestra carretera esté intransitable los 365 días del año. Cosa que no ocurre, ahorita llega la época de agua y uno no sabe cuándo va a llegar. Claro. Cuando usted dice que conoce los caminos a Santa Ana, a la provincia de Tene son totalmente igual. De que ha mejorado de años atrás a ahora por inversiones de las gobernaciones, ha mejorado, pero no es suficiente para que un productor se atreva a invertir en siembra de productos como el arroz, porque sabe que llega la época de lluvia y no va a poder sacar su producto. Eso es lo que queremos. En primera instancia no pedimos carreras asfaltadas, pedimos por lo menos carretera ripiada para que el productor que produce arroz pueda salir con sus productos y sepa que sus productos van a llegar al mercado nacional, ¿no? El arroz, la particularidad que tiene que si desde que se lo saca tiene 72 horas para llegar a una procesadora de arroz, porque si no se amarillea y pierde su calidad, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo como Beni, hablemos como Bolivia. Yo pienso que la aplicación de la biotecnología es importante en el país. Tiene que aplicarse la biotecnología ya porque todos los países de nuestro entorno la aplican. A veces dice transgénico, es un nombre muy feo, que todo el mundo le tiene miedo, transgénico. Pero en aplicación de la biotecnología yo pienso que tiene que avanzar el país. La liberación de las exportaciones es importante, porque ahí es donde entra la platita para que todos los departamentos estén bien, ¿no? Y yo me voy más adelante, la verdadera aplicación debería haber de la autonomía, donde el gobierno ya reparte el 50% de los recursos del Estado central hacia la gobernación en los municipios para potenciarlo, ¿no? Pero yo pienso que con este resultado del censo ya tiene que haber el pacto fiscal, ¿no? No podemos quedarnos como departamento a exigir un pacto fiscal con el gobierno para que le dé mayor recurso a las regiones y comenzamos a avanzar como departamento y como municipio de todo el país. Le llega un poquito más de plata y pueda ser distribuida entre todos los bolivianos. El centralismo nunca ha sido bueno. Sigue un país centralista ya tiene que dejar de serlo, y yo pienso que el candidato que proponga la repartición del 50% hacia los municipios y gobernaciones es el candidato que va a dar un nuevo giro al país, porque va a potenciar verdaderamente a las regiones, porque ¿quién más que cada región sabe lo que le pasa, lo que le falta? El gobierno hay veces que no sabe qué es lo que le falta a cada región. A nosotros como departamento no hace falta carretera. El gobierno no es capaz de darnos 2 proyectos de ley de red vial fundamental donde nos va a permitir al Beni por lo menos tener 2 tramos ripiados donde podamos sacar nuestros productos. O sea, a veces ellos no saben lo que necesitamos o se hacen los ojos de no saber lo que necesitamos, pero nosotros como regiones tenemos muy claro lo que necesitamos y vamos en pos de eso. Diputado, vamos a ir por etapas, ¿no?
Citaba infraestructura, ¿no? Eh, Vertebración caminera. Y qué duro pedir carretera, aunque sea, como bien decías, ripiada, ¿no? Estamos ante una ola mundial, planetaria, en cuidado hacia lo que es la alimentación, la subsistencia, ¿no? Y en Bolivia somos indiferentes, ¿no? Estamos llevando nuestra contingencia a una subsiguiente etapa, por un lado, ¿no? También, diputado, hablaba acerca de lo que viene a significar esta nefasta, podemos decir, indiferencia en repartir equitativamente a través del resultado del censo, ¿no? Creo yo de que habría que ser muy enfático, específico en exigir que se aplique esto. No es el primer censo que estamos viviendo y si me pedís mi criterio, tampoco veo de que los anteriores censos hayan sido equitativos. Se haya dicho, bueno, ahora vamos a mover los curules, vamos a ver la parte, más bien por el contrario, veo de que ahí aparecen ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Veo de que el voto de casi 3 ciudadanos de las áreas urbanas equilibra a 1 del área rural, ¿no? ¿Cómo se puede ser el gobierno? ¿Cómo se puede hablar de equidad en este específico sentido? Mire, ese es un problema que hasta ahorita yo he visto que ningún político lo hable. Y yo no tengo miedo en decirlo. Se viene en la repartición de los escaños. ¿Sabe qué tiene que pasar en el Congreso? Tiene que haber una ley para redistribuir los escaños. Santa Cruz va a ganar escaños. El Beni posiblemente gane 1 o quede como está. Posiblemente La Paz pierda, Potosí pierda y Oruro pierda. Esa ley tiene que ser aprobada por 2/3 de la Asamblea. ¿Usted piensa que los diputados de los que pierda van a votar por perder escaños en sus regiones? No. Hay que advertirle a la población que también esta es otra pelea que se va a generar en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la solución? Hay que ver los números de la Cámara de Diputados. Yo digo, si hay que ampliar los diputados para que se le reconozca a Santa Cruz los diputados que va a ganar, habría que hacer una ley para más bien aumentar a diputados. Otros dicen que hay que eliminar suplente, otros dicen que hay que eliminar a los diputados supranacionales. Entonces, ese es el debate que va a entrar después del resultado del censo. Y como regiones ya tenemos que tener clara nuestra postura. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se restituyan los escaños? Va a ser una pelea difícil porque los departamentos que pierden no van a querer perder, pues, ¿no? Correcto. ¿Quién quiere perder? Entonces eso lo tiene que saber la población, que es un problema que después de los resultados, no es que Santa Cruz ganó 5 y ya se lo restituyen, es una ley. Y tenemos que trabajar todos los departamentos y consensuar para que se le dé la redistribución de escaños. Eso es una realidad. Se va a dar y mediante una ley. Hay que consensuar con otro departamento para que se lleve y si realmente Santa Cruz pues ganó 5 hay que dárselo porque se lo merece, ¿ya? Pero hay que ver el factor político, cómo incide. De los departamentos que pierden, que estén en contra de la ley, para que gane Santa Cruz o gane Beni y ellos no pierdan. Es un análisis que ya hay que irlo haciendo con tiempo, se nos viene septiembre y si lo hacemos en ese momento, se va a conflictuar la Asamblea. Entonces ya nosotros como bancada nacional estamos preparando una propuesta en el caso que se dé ya la verdadera redistribución de escaños. Y era eso a lo que dentro de mi
consulta hacía mención, ¿no? Veo que hay una completa división dentro de las diferentes agrupaciones políticas, ya. La agrupación a la que pertenece este padre de la patria no es la excepción. Han atravesado y están atravesando muchas, pero muchas controversias, ¿no? La política en sí, en Bolivia, es alarmante, es preocupante, ¿no? Se tienen que esperar a que se lleguen instancias extremas para recién atender la contingencia que debería ser parte de la responsabilidad y ser parte de una agenda, ¿no? Diputado, en este específico orden, ¿cómo ve a Bolivia de cara a una subsiguiente contienda electoral? Sin lugar a duda, el modelo de Estado en movimiento al socialismo ya está agotado. Aquí vemos factores políticos de la oposición, cuando vemos que aparecen los candidatos todo el día. Tengo mucha fe que se va a llegar a la unidad, ¿ya? Porque si no llegamos a nuestra unidad, verdaderamente Bolivia va a ser destrozada. Ya el modelo económico del movimiento al socialismo ya está verdaderamente acabado. Ya vemos la falta de dólares, la falta de empleo y un sinnúmero de cosas que están ocurriendo en la región ahorita, sin dejar de lado la persecución política del gobierno del movimiento al socialismo, cuando tienen secuestrado al gobernador de Santa Cruz, tienen a la expresidenta Yanine Áñez de transición y a Marco Pumari, ¿no? Entonces son cosas que ya se ven venir, pero lo que a veces preocupa es la no unidad de la oposición, pero yo pienso que van a haber actores que van a influir mucho en que haya la unidad, porque ya esta es una cuestión que el país ya tiene que salir. Son 20 años que despilfarraron los dineros de la población, un modelo totalmente agotado. Ya se ha visto el movimiento al socialismo que ya no va más, y la población tiene que saber que tiene que haber una nueva esperanza para salir de esta dura crisis que está viendo el país. Efectivamente, diputado, las 3 gestiones llevadas a cabo por Evo Morales, yo puedo dar fe de que he conversado con empresarios, ya, con ganaderos, que inauditamente refieren a que en la gestión de Evo Morales había dinero. O sea, como diciendo, hay que traerlo para que la bonanza vuelva a Bolivia. Lo que parece que no llegan a comprender, a dilucidar, es que fue la temporada en la que se debió aprovechar la riqueza que vivía Bolivia con los hidrocarburos, entre otras cosas, ¿no? Y verse reflejada hoy, no verse en la extrema necesidad que estamos atravesando, ¿no? Por eso es que te consultaba cuál es el criterio en este sentido. Eso es lo que yo puedo palpar de nuestro, y no voy a entrar en nombres, pero es un gran nicho de empresarios y de ganaderos que tienen este tipo de criterios. ¿Será que no hay una propuesta de parte nuestra? Y no es por ser regionalista, ni mucho menos, pero la propuesta tiene que venir en base a futuro, en base a responsabilidad, ¿no? ¿Será que no hay algo tangible que pueda enamorar a la ciudadanía, a esta parte que es, bueno, significativa en la economía? ¿Será que no hay algo que definitivamente pueda inclinar la balanza, diputado? Mira, primero, para comenzar, el desastre que está habiendo ahora dentro del gobierno nacional. Yo tengo un reportaje que te lo voy a pasar. Lo predigió José María Aznar hace 20 años atrás, cuando
Evo Morales anuncia la nacionalización, la principal empresa que tomaba parte que manejaba el gas en el país era la Repsol española. Y la tengo en la entrevista porque le dice la verdad. José María Aznar en ese entonces era presidente o primer ministro de España, y le dice a Evo: si bien ustedes se llevan el 18% de las utilidades, se llevan el 18% que tienen para gastar, no tenés cargas sociales, no explorás, no invertís. Dentro de 15 años te vas a dar cuenta de lo que te dije. Así textualmente le dice a Evo Morales José María Aznar, y es lo que ha ocurrido en el país. Evo dijo: nos están engañando, ellos se llevan el 80%, pero las empresas privatizadas, ¿qué hacían? Exploraban, hacían gasoducto, invertían la plata, exploración, gasoducto, y el gobierno era cero costo social, porque yacimiento no estaba, ellos manejaban todo, cero carga social para el gobierno. Y es lo que ha ocurrido ahora, después de 18 años, 17, ahorita vemos un yacimiento sin gas. El país ya no tiene gas, como dice, se evaporó el gas, porque justamente lo que le dijo José María Aznar se llegó a cumplir. El gobierno le entraron 60.000 millones de dólares por el gas, que dejaron las capitalizadas. No tengo miedo en decirle. Pero con esa plata no se dedicaron en buscar más gas. Ellos lo tenían el control de la capitalizada, pero invertían porque era un negocio que era en común de los dos. De la capitalizada con el gobierno, que no tenía carga social, que exploraban en el país. Y era la época de bonanza que iba a seguir si hayan seguido ellos. Los gobiernos de izquierda son nacionalistas. Yo pienso que la inversión privada es lo que hace que un gobierno ande. Tenga estabilidad. Tenga estabilidad en la inversión privada, porque imagínense si no se haya ido la Repsol en ese entonces. Hayan habido más reservas de gas descubiertas por las transnacionales. No tengo miedo de decirle. ¿Qué pasó? Subió Evo y no exploraron más. Dejaron a la deriva el país porque dijeron: estamos navegando en gas y vamos a tener gas durante 100 años. Ya vemos, 2024, cero gas. El gobierno lo anuncia, no hay gas porque no se exploró en la época de Evo, y llega a pasar lo que está ocurriendo ahorita con la falta de dólares. Tenemos que traer combustible de otros países, imagínense. Tenemos que traer diésel, gasolina subvencionada, que no estoy de acuerdo con la subvención, por si acaso, porque le voy a contar una anécdota. Nosotros en el Beni, yo como ganadero, la compro a 5.50 el litro de diésel donde yo vivo, y no encuentro diésel. Entonces, ¿de qué me sirve el combustible subvencionado si no lo encuentro? ¿De qué sirve que tengamos gasolina 3.72, diésel a 3.72 si no lo encontramos en los surtidores? Vemos que ahorita se están comenzando a movilizar diferentes sectores agrícolas porque no hay diésel para la siembra. Entonces, ¿de qué nos sirve tener combustible subvencionado si no los hay? Yo prefiero yo digo, aquí, para no afectar el transporte, yo vi de Jubileo una propuesta interesante. Los que tienen vehículos de alta gama, que paguen el precio internacional. Porque una persona que tiene vehículo de alta gama, un vehículo de $100,000 adelante, porque tiene para echarle gasolina, ¿no? Eso es correcto. Y que se vaya nivelando según sectores el combustible hasta llegar a un equilibrio, porque como seguimos en los combustibles, van a pasar unos meses y ya no va a haber los surtidores cerrados, no va a haber ingreso de combustible. Es preocupante la situación en el sector agrícola ganadero por la falta de combustible, ¿no? Y volvemos a caer en la privatización, ¿no? Hay empresarios que estarían deseosos de tener esto bajo su administración, ¿no? Vemos en países desarrollados, un surtidor tiene los hidrocarburos, los líquidos, en
tal precio y al frente están en centavos más, centavos menos. Así es. No, pero hay estabilidad, hay garantías de que el suministro va a ser brindado a la población de acuerdo a su necesidad. Así es. No, privado. Así es. Hay algo más, diputado, que también me preocupa, es la escasez de los dólares, ¿no? Se dice que se está lanzando un X monto, número, que es una falacia, no es lo que se requiere, ¿ya? Pero en el mercado interno está, existe y hay el dólar, ¿ya? Pude ser testigo. Hasta le puedo traer hasta $1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que no hay dólares? ¿No? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando para que se asfixie tanto a nuestro mercado boliviano, ¿ya? Y vuelvo a la misma interrogante, cuando en todo el orbe planetario se está luchando por reflotar, por repuntar la economía, aquí nos estamos dedicando a matarla, está en una agonía la democracia, en una agonía la economía, que es el sustento de cualquier país democrático. Sin economía no hay democracia, ¿no? ¿O de qué democracia estamos hablando si no hay los recursos, si no hay cómo subsistir, ¿no? ¿Cuál es la conclusión, si vale el término? La fuga de divisas, pues, ¿no? Si nos ponemos bien a ver, importamos el combustible. ¿Y eso cómo lo paga el gobierno? Con dólares, pues no le reciben los otros países bolivianos. Ahí hay una importante fuga de capitales del país. Las exportaciones, se estaba quejando ayer lo vi al ministro de Economía, que se quejaba que todo lo que exportábamos no volvían las divisas al país. Eso puede ser también un factor determinante, ¿no? Hay que ver por qué el empresario ya no la quiere traer las divisas de vuelta al país. Y es porque ya ve un riesgo el empresario, por eso no la quiere traer al país, porque ya ve que se está creando una inflación de a poco. Entonces tiene riesgo y dice, no, mejor la dejo mi plata afuera, porque ya el exitismo el tema del dólar ya lo ha puesto al empresario a pensar, dejo mi plata afuera, la meto, ¿qué hago? Capaz que la mayoría ya la esté dejando afuera, porque también el gobierno no ayuda en política de que el empresariado tenga confianza en la economía boliviana. Hay una gran desconfianza. Yo pienso que, como le digo, el modelo de movimiento al socialismo ya está agotado y tenemos que aguantar hasta que haya las nuevas elecciones, porque sé que esta vez ya va a haber una mudanza, hay que mudar el modelo de Estado. Pero dijiste una cosa bien interesante también. Como oposición nunca hemos tenido propuesta. Ahora tiene que haber una propuesta de oposición, un modelo país. Tenemos que hacer como oposición un modelo país. ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Cómo vamos a trabajar el país? Siempre hemos sido que voto útil, que voto... No. Hay que presentar un modelo país como oposición. ¿Qué vamos a hacer del país? ¿Cómo lo vamos a sacar de la crisis? Y el candidato de la unidad tiene que hacer un proyecto país, porque no se puede ganar unas elecciones sin un proyecto país. Entonces yo insto a todos los candidatos que se unan y que hagan un proyecto país para sacar a Bolivia de la crisis tremenda en la que estamos entrando. También, diputado, pertinente connotar de que las subsiguientes elecciones se dirimen aquí, en Santa Cruz, ¿no? Por lo que va o tendría que arrojar el resultado del censo, ¿no? Y hay un segmento del cual yo estoy enamorado, y no es que Actualidad Informativa discrimine, ¿no? Pero al fin y al cabo son el futuro de una sociedad, si queremos pensar en algo de esperanza, y me refiero a este privilegiado segmento infanto-juvenil,
¿no? Quiero cederte las cámaras para enviar un mensaje para ellos. No, decirle a la juventud que verdaderamente hay esperanza. Ya vimos lo que ocurrió en la Argentina. El joven se acobardó de estar subyugado a un gobierno de izquierda que no le daba oportunidades. Verdaderamente tenemos que trabajar como políticos en las oportunidades para los jóvenes que son no el futuro, son el presente de Bolivia, siempre lo he dicho, ¿no? Antes que son el futuro, dicen, no, ya son el presente de Bolivia. Y con un país en crisis, pues no hay presente, ¿no? Correcto. Ya sabemos que el modelo del movimiento al socialismo está agotado, a toda esa juventud que está viendo. Yo pienso que tenemos que tener nuevos actores políticos dentro de la política, no lo mismo que se van y hacen acuerdos oscuros en otros países que no es el boliviano. Tenemos que saber mirar bien, buscar la unidad en torno a un candidato que tenga propuestas para el país, ¿no? Y eso yo siempre lo digo, que hay actores políticos que entran en la política para dividirnos, no para unir. Ahora tenemos que estar todos para unir. No tenemos que pensar en qué puesto voy a ir, porque eso piensa el político. Ya parece uno, yo me voy a ir con este para colgarme de tal. No. Desde ahí comienza el problema, desde que el político ve su interés personal en qué candidatura ya va a ir. Y para entrar en el círculo de seguridad. Exactamente. Ahora yo pienso que todos tenemos que desprendernos de lo político que somos. Y tenemos que ir en una unidad real, de mezquinos intereses. Claro, sin pensar en qué vamos a hacer. Pero primero el político que piensa, a ver, ¿qué me van a dar a mí? Yo voy a ser senador, voy a ser diputado, voy a hacer esto, ¿qué me van a dar? Está errada. Primero hay que pensar en tumbar este régimen y de ahí pensar en qué puede llegar uno a aportar desde la política nacional. Pero primero nosotros buscamos nuestro puesto antes de tenerlo, como se dice, peleamos el poder antes sin tenerlo el poder. Primero hay que ganarlo el poder y después hay que peleárselo. Hay una frase célebre que dice, nosotros vamos al revés, nos lo peleamos el poder sin tenerlo. Por eso hay que tener un cambio de mentalidad. Tienen que aparecer nuevos jóvenes en política. El joven a veces tiene la visión más clara. Tienen que aparecer nuevos actores políticos. Y yo pienso que vamos a ir adelante como país y este 2025 tendremos un cambio de gobierno para enderezar este país dentro de la democracia que ahorita está perdiéndose en este país. No nos olvidemos que la democracia es la virtud más importante de una sociedad democrática, ¿no? Civilizada. Sin democracia no hay nada, pues, ¿no? Y en este momento la democracia se está perdiendo, hay un riesgo grande de perder la democracia en el país. Querido diputado, bueno, el criterio tuyo en base a lo que significa la ostensible realidad que se está viviendo, no, me encantaría desglosar más temas, pero el tiempo es lo que no es nuestro aliado. Sé que hay responsabilidades de esta autoridad, ¿no? Y bueno, nuevamente te cedo el espacio para ir cerrando esta, podemos decir, primicia en los subsiguientes diálogos en entrevista que vamos a sostener con tu autoridad. No, agradecerte, Reinaldo, a tu programa, decir que estos son los debates que hacen bien al país. Hablarle de cara al pueblo, qué es lo que uno piensa como político en el pueblo. Porque yo a pos de ser ganadero, yo decía, yo no soy político, soy ganadero. Pero mentira, yo ahorita soy político y tengo que cumplir un rol político dentro del país. Correcto. Y el rol político que tengo que cumplir dentro del país es cumpliendo los requerimientos de las personas que yo fui electo, así como también de la ciudadanía en general. Es el rol político que yo tengo que cumplir en este país, aparte de decir que no me tengo que sentar con un masista, que todo, ve cómo nos han tenido siempre enfrentados. No, decirle al pueblo y despidiéndome, gracias Reinaldo, y hay esperanza, estoy seguro que en el 2025 se va a armar la unidad
Y la unidad en torno a todo, sin intereses políticos tiene que ser. Tano Ayala ni ningún candidato tiene que pensar de qué va a ir. Tenemos que hacer la unidad en base fuera de los intereses políticos que tengamos que tener algunos de nosotros como políticos. Así se va a encontrar la unidad. Porque cuando hay intereses, no hay unidad. Cuando no hay intereses políticos, sí se va a lograr la unidad. Sí. Eso, querido Reinaldo. La bastarda politiquería es lo que hace mal, no solamente a Bolivia, a cualquier estado que no tiene la coherencia, la consecuencia de lo que es dirigir en administración un estado. Actualidad informativa no responde a ningún color político. Somos un medio de comunicación social comprometidos con ustedes, queridos amigos, en lo que creemos que es necesario: el buen vivir, el pensar en un futuro, el pensar en unidad, no en confrontación, no. Y pedir a nuestras autoridades que reflexionen al respecto y vean por el interés y bien común, por la predilección y seguimiento hacia nuestro programa. Muchísimas gracias y queden en bendición de Dios.